Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de En Mi Patio. Esta es la segunda edición de En Mi Patio y también es la segunda transmisión de la sesión. Y bueno, esta tarde me acompaña Gabriela Venosa del colectivo Palmera Ardiendo. Y bueno, a quien le doy la bienvenida y en un minuto la presentaré. Primero que nada me gustaría mandar saludo a mis compañeros y compañeras de patio que se encuentran esta vez fuera de cámara y me dieron la oportunidad de presentar esta pequeña charla, y también a las instituciones que han apoyado esta iniciativa ciudadana, como el Instituto Municipal de Arte y Cultura, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por supuesto la gerencia del Centro Histórico. Claro que también tenemos la colaboración del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y bueno, como parte de esta breve introducción, decirles que esta actividad se realiza rumbo a la primera edición de Patio Encuentro de Intervenciones Efímeras, en la cual intervendremos 16 espacios del Centro Histórico. Y bueno, también una breve noticia es que a todas las personas que se interesaron en ser miembros del staff de Patio, les agradecemos mucho. Estamos condensando toda la información porque recibimos muchas solicitudes, estamos muy emocionados. Gracias por la confianza y por el ánimo de acompañarnos en este proyecto. Y bueno, en breve les vamos a contestar a todas las personas que se inscribieron. Y bueno, para dar inicio me gustaría presentar a Gabriela Venosa López. Ella es licenciada en Artes por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se especializa en el diseño e implementación de proyectos culturales, educativos y artísticos, conjuntando metodologías de la pedagogía activa y procesos del arte contemporáneo. Los proyectos que realiza exploran nuevas herramientas que propicien el trabajo colaborativo, el arte participativo y la democracia cultural. Vaya importancia de estos conceptos, involucrando a diferentes tipos de públicos. Ha sido profesora de artes para niños, jóvenes y adultos en instituciones públicas y privadas. Del 2013 al 2016 colaboró como promotora cultural en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Del 2015 al 2018 fue encargada del área de Relaciones Públicas y Difusión del Museo Proyecto Siqueiros La Tallera. Durante el 2018 fue subdirectora de programas pedagógicos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, y desde el 2019 colabora en La Jugarreta, espacios de participación ciudadana en alianza con la UNICEF para atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de refugio en las fronteras norte y sur del país. Y bueno, lo que hoy nos compete es que actualmente forma parte del colectivo Palmera Ardiendo, coordinando los programas a públicos. Cabe destacar que Palmera Ardiendo estará participando en lo que es la primera edición de Patio. Y bueno, te doy la bienvenida, Gaby. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, José. Pues yo estoy muy contenta. Nos da mucho gusto estar colaborando con proyectos que también sabemos que son proyectos independientes, que surgen también como colectivos y que, bueno, pues generando alianzas también creemos que es la mejor forma de proponer y de continuar, ¿no?, con lo que cada uno está haciendo. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar en esta charla. Claro, muchísimas gracias. Yo la verdad es que quiero iniciar por este marco que hoy nos muestras, que es precisamente, ahorita como estás a contraluz no se ve, pero en el fondo tienes una palmera. Y a mí me gustaría que me contaras por qué arde la palmera y cómo es que inicias tu colaboración ahí, porque veo que en tu experiencia pues tienes una experiencia muy interesante participando desde difusión, de comunicación, hasta la propia gestión. Entonces no sé si me puedes platicar un poquito. Sí, claro que sí. De hecho, me gustaría compartir mi pantalla para empezar a mostrarles algunas fotografías y contarles también un poco del colectivo. No me deja compartirlo. El anfitrión inhabilitó la función. ¿Listo? ¿Puedes? Listo. Ok. ¿Puede verse? Tú continúa, yo ahorita acomodo.
Ok, muy bien. Déjame nada más. Listo. Muy bien. Bueno, pues sí, Palmera Ardiendo es un colectivo que inició a principios de año, en enero del 2019, en Cuernavaca. Empezó porque justo en ese momento hubo cambio de gobierno, fue el fin del sexenio, entonces hubo cambio de gobierno, lo que significó que hubo cambios en toda la estructura que había cultural en el Estado, incluyendo como a personal de los espacios culturales, proyectos que cambiaron, etc. Entonces, bueno, en este contexto, nosotros antes de formar este colectivo nos juntábamos como para preguntarnos qué hacer. O sea, sabíamos que había algunas cosas que no nos parecía que estaban bien. Sabíamos que esto es algo que ocurre todos los sexenios, o sea, que todo el tiempo proyectos se ven truncados porque pues, hay un cambio, entonces no se da seguimiento, cosa que es muy importante en cualquier proyecto, o sea, la continuidad para poder hacer procesos realmente significativos. Entonces, bueno, empezamos a reunirnos para platicar qué cosas podríamos proponer nosotros desde la colectividad para pues resistir un poco a este panorama que para nosotros no parecía nada favorable, ¿no? Para el ámbito cultural y artístico del Estado. Entonces, pues empezamos a reunirnos y de estas reuniones y de platicar surgió esta idea del colectivo. El nombre pues hace referencia primero a Cuernavaca, como con esta idea de Cuernavaca tropical, donde pues era el espacio de fin de semana de muchísimas personas que venían de la Ciudad de México, etcétera. Entonces, bueno, la palmera representa un poco eso, como este espacio de descanso en que se convirtió Cuernavaca desde hace muchas décadas. Y luego, pues es una metáfora como con esta idea de arder para cambiar, o sea, quemar y modificar, encender, lanzar chispas. Era una cosa también un poco poética, como con esta idea pues sí, de encender para poder generar algo y proponer algo y hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a pensarnos como un colectivo a partir de ese momento, que se formó además de forma muy natural, o sea, fue entre amigos primero y después otras personas que quisieron incluirse y demás. Y pues lo primero que hicimos fue hacer un manifiesto que sí era un poco para que la gente conociera cuál era nuestra postura y qué era lo que como colectivo queríamos proponer, pero también era un poco para que nosotros mismos, digamos que conceptualizáramos y entendiéramos por qué estábamos diciendo lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, por qué nos estábamos juntando, qué era lo que queríamos ver o hacer o decir. Entonces, pues hicimos este manifiesto y pues justo a partir de este momento empezamos a trabajar pensando en estos puntos como la base de todo lo que íbamos a proponer, ¿no? Y bueno, básicamente de lo que habla este colectivo, pues es que somos un grupo de personas interesadas en ver la ciudad y habitar la ciudad de una forma diferente a partir de propuestas artísticas. Y bueno, sobre todo para mí, mi punto favorito del manifiesto siempre ha sido el 8, que dice, estamos convencidos de que la comunidad y la colectividad son la única alternativa posible y la mejor forma de vitalidad ante las problemáticas culturales. Entonces, un poco de eso se trata el colectivo, ¿no? Y no nada más a las problemáticas culturales, sino también ahora con todo el contexto que tenemos, pues sabemos que la colectividad es la fuerza, ¿no? Y la comunidad es la resistencia también. Y bueno, pues esto es Palmera Ardiendo, o sea, así iniciamos. Para esa primera edición ese año hicimos un programa que duró 3 meses, que incluía exposiciones, intervenciones en el espacio público, talleres, cine, charlas, poesía. Hicimos un gran programa, se unieron con alrededor de 150 personas para participar. Wow. Y pues bueno, así fue como inició. Y bueno, la intención es poder hacer este tipo de ediciones cada 2 años. Y mientras, en el lapso entre cada edición y edición, pues tenemos otros programas que también todos con esta idea como de pensar desde una postura crítica en la ciudad y en nuestra propia práctica. Claro, me llama la atención que no haya llamado bienal. Un poco como que se aleja de términos institucionales, ¿verdad? En este origen estridente. Pues
De hecho, sí, qué bueno que lo preguntas porque lo intentamos. Ok. Realmente, Palmera Ardiendo es algo que se está construyendo todo el tiempo, Ujú. porque además todo fue muy rápido, ¿no? O sea, de que empezamos a reunirnos para poner algo y después ya estábamos haciendo cosas y después ya eran 3 meses de programa y después la gente se empezó a unir. Entonces ha sido muy lindo, pero ha sido también como mucha información y mucho que procesar en poco tiempo. Entonces, nosotros totalmente tratamos de salirnos un poco tanto de la estructura, que además creemos que muchas veces no es la mejor para el tipo de cosas que proponemos, entonces de estructura, formatos y demás, como salirnos un poco de lo institucional, aunque es complicado. O sea, sobre todo porque la mayoría de nosotros hemos estado antes en alguna institución trabajando, Ujú. entonces de repente ya tenemos como cierta formación y ciertas líneas y ciertos moldes que de repente cuesta un poco quitarlos, pero que es una de las cosas que todo el tiempo estamos hablando, que todo el tiempo estamos tratando de pensar de qué otras formas poder hacerlo para salirnos justo de esta línea. Claro que sí. Wow. Estoy viendo esta imagen y vaya, es la invasión. Comenta, continúa por favor. Sí, pues bueno, aquí fue el inicio de Palmera Ardiendo cuando ya nos asumimos como un colectivo y empezamos a proponer este programa. Lo primero que hicimos fue, pues, digamos, aparecer en la ciudad, ¿no? O sea, como la ciudad era nuestro principal tema, o sea, nuestra primera edición gira totalmente alrededor de la ciudad. Entonces, bueno, pues quisimos tomarla de alguna forma y pues pegamos en muros de la ciudad, del centro de la ciudad, carteles con nuestro manifiesto y también pues, con la fecha de cuando iba a iniciar nuestro programa, ¿no? Entonces, como para que la gente empezara a saber que existía Palmera Ardiendo y que algo iba a suceder. Y pues también con esta idea de habitar y hacer, proponer desde el propio muro, ¿no? O sea, desde el propio habitar constante la cotidianidad en las calles y en estos espacios públicos. Justo también, bueno, lo que platicábamos también hace un rato es esta idea de eh, la comunidad y de cómo trabajar directamente con las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? O sea, ese es un tema que además es justo hacia donde quisiera dirigir la charla y que por eso también es esta presentación como pequeña del proyecto para que conozcan un poco de qué se trata. Y pues bueno, ahora hablar como de estas relaciones que se generan a partir de propuestas como las que estamos haciendo y como las que seguramente también ustedes han tenido experiencias similares desde Patio, ¿no? Y desde muchísimos colectivos. Y que igual como lo que hablábamos ahorita de la institución, pues son cosas que todo el tiempo se están pensando, porque el trabajo, o sea, no nada más el trabajo con públicos o con vecinos o etcétera, sino el propio trabajo como colectivo, ¿no? O sea, de qué manera nos relacionamos y de qué manera generamos estos espacios donde todos podamos proponer, donde haya decisiones en grupo, bueno, demás. Entonces, pues bueno, yo aquí quería enseñarles este time lapse mientras les cuento también un poco. Y bueno, como te contaba, lo que sucedió con Palmera Ardiendo fue que pues empezaron a unirse todo el tiempo muchísimas personas. Entonces, ahora hemos recibido algunos apoyos de, por ejemplo, el PAC, el FONCA también, el Museo Jumex, pero en ese momento realmente lo que teníamos era a nosotros queriendo hacer algo. Y pues fue muy interesante porque toda esta primera edición, todo el principio, lo hicimos pues con lo que teníamos a la mano. Pues, es decir, cada quien llevábamos desde la escoba para barrer el espacio hasta el proyector, lo que sea, ¿no? Como para poder organizar todo esto. Y pues hicimos, o sea, desde pensar qué íbamos a hacer, pensar en la curaduría de la exposición, pensar en el programa público, pensar en cómo, en los diseños, o sea, hicimos como muy rápido además, porque fue en un tiempo corto, digamos, pero lo armamos justo con el apoyo de todos. O sea, para Palmera Ardiendo es fundamental esta idea de comunidad, porque sin la comunidad no se hubiera logrado, o sea, sería imposible, ¿no? O sea, esto surgió justo porque se unieron tantas personas. Entonces, pues desde ahí es como el principio de que puedo tomar para este tema, ¿no? O sea, la participación
en este tipo de proyectos va desde que los piensas y empiezas a visualizarlos y hacerlos tangibles. Porque en este momento había involucrados artistas, había gestores, había escritores, había nuestras propias familias que también nos ayudaron, o sea, fue una unión de un montón de personas y de agentes que sin ellos no se hubiera logrado. Entonces, pues bueno, o sea, como también pensar esto, que todos los proyectos tienen un montón de personas atrás y que entonces volvemos a lo mismo, las personas pues son la base de que todo esto pueda suceder. Y si las personas son la base para que todo esto pueda suceder, pues hay que pensar en ellas, y, o sea, en general, en grupos, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que hablamos, en la forma en que todos podemos proponer también, ¿no? Y formar parte. Claro, ¿no? La importancia de modificar los paradigmas y saltar de la formación de públicos a la generación de comunidades, ¿no? Esta formación de públicos que es como muy revisitada desde la institución, precisamente porque finalmente los números a veces son los que sustentan los proyectos, desafortunadamente, pero vaya, meterse con la comunidad y acercarla a que sea parte del proyecto, me parece como el punto donde tiene que modificarse este paradigma de los públicos, ¿no? Del acercamiento y la democratización de la cultura. Totalmente. De hecho, ese término de formación de públicos también es algo que todo el tiempo yo estoy cuestionándome, o sea, ¿por qué? ¿A quién? O sea, como, ¿por qué la gente querría ver tu exposición, ¿no? O sea, para empezar, en lugar de decir, la gente tiene que ir al museo, o sea, ¿por qué le interesaría lo que está sucediendo allí? ¿Por qué le interesaría platicar de esto? ¿Por qué ese tema es relevante para ellos? Entonces, sí es un poco raro ese término, porque como que es como si algo faltara en el público y como si los que proponemos proyectos está todo increíble, pero pues el público tiene que formarse para poder estar acá, ¿no? Entonces, sí es algo que es importante pensar y también hasta el propio término de público o de espectador, como pensar en los diferentes niveles de participación que pueda haber, porque claro que no todo tiene que ser una pieza participativa o un proyecto colectivo, o sea, no todo tiene que serlo, pero sí hay que estar conscientes de qué estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, quién queremos que lo vea, cómo, o sea, todo lo que implica el trabajar directamente con otras personas y con ideas, ¿no? O sea, es una cosa complicada y es una cosa de responsabilidad también, porque estamos pues hablando y poniendo posturas y poniendo imágenes también en otras personas, entonces hay que saber en el terreno en el que estamos, ¿no? Hay que estar conscientes de eso. Aquí les estoy mostrando también unas imágenes de las exposiciones, ¿no? De esta primera edición, hubo 3 exposiciones, entonces, bueno, acá están. Y acá también, un poco pensando en esto ahorita de la formación de públicos, y uno de nuestros programas fue que es Control de Fauna, y este programa lo que hicimos fue intervenir en el espacio público, ¿no? Entonces hubo diferentes piezas, piezas sonoras, texto, bueno, etcétera, pero también un poco, o sea, aunque este es como un acercamiento, un primer acercamiento a esta idea de sacar lo que está dentro, en lugar de meter a la gente, sacar la pieza, porque además tiene un sentido en el espacio, obviamente, o sea, no se trata también nada más de sacar un cuadro y entonces estás haciendo arte público, sino que hay todo un contexto y un porqué de todo, pero bueno, en esta idea también de que pues es otra cosa según en el espacio y en el lugar en el que lo haces y cómo la gente lo puede recibir también, ¿no? Entonces, justo como la idea del colectivo es esto de pensar en la ciudad y habitarla y volver a repensarla y nuestra relación con ella y con los otros, etcétera, pues creíamos que era totalmente necesario poder hacer cosas en el espacio. Bueno, entonces aquí hubo diferentes intervenciones y que además también es muy rico como el poder ver cómo la gente interactúa o no con lo que tú estás proponiendo. O sea, para mí también es como importante
dedicar un poco de tiempo a ver las reacciones reales de quien está recibiendo lo que estás proponiendo, ¿no? Porque también muchas veces sucede que, bueno, en una exposición, pues todo el mundo te felicita y etcétera, pero realmente, o sea, ya en la práctica, cuando la gente entra, ¿cuánto tiempo está ahí adentro? ¿Qué piezas ve y que no? ¿Se tropieza en algún lugar y entonces hay que cambiar ahí el escaloncito, marcarlo? ¿Alcanzan a ver la letra de las cédulas o no? O sea, como que hay muchos factores que tienen que ver totalmente con la experiencia de las personas en el espacio y me parece que sí son líneas que son muy importantes tomarlas en cuenta y justo establecer por qué está lo que está en cada lugar, ¿no? Claro, aparte, como dices, diferenciarlo de arte público, de intervención al espacio público, ¿no? Aquí yo te preguntaría si todas estas consideraciones o actividades las han desarrollado de manera interdisciplinaria, porque aquí en Puebla ocurre que, aparte de los artistas que se dedican como, o que intervienen en el espacio público, pues de donde se ve como más punch es precisamente de algunas organizaciones civiles o colectivos que no precisamente son de arte, pero utilizan como estas herramientas o estos lenguajes artísticos para intervenir y hablar precisamente sobre la ciudad, sobre la movilidad, sobre la importancia de los peatones. Entonces, me gustaría preguntarte eso. Pues en el caso específico de Palmera Ardiendo, aquí sí fueron todos artistas que propusieron una intervención en el espacio. Lo que mencionas es súper importante, a mí me encanta ver eso, o sea, ver realmente cuando hay apropiación del espacio de cualquier forma, o sea, del vecino porque van a hacer la fiesta ahí, porque además también ese es otro tema muy importante, ¿no? El espacio público es de quién, o sea, si es público, pues quién es el público. Y si es público, entonces quién decide sobre el espacio o quién puede ocupar ese espacio. Entonces, pues, a mí me encanta como ver todas estas formas que además toda la vida se ha hecho de realmente apropiarte de tu calle, de tu baqueta, de lo que sea. Pero también por otro lado, tenemos este otro programa del que está en unas fotos ahorita en la pantalla, que era los laboratorios. Y en este caso lo que era este programa era que artistas proponían un espacio de construcción y de creación y de diálogo para generar piezas colectivas. Entonces, aquí estuvo muy interesante porque entonces aquí sí hubo interdisciplina y multidisciplina porque pues asistían personas de todos lados, de todas las carreras, de todos los intereses. Y fue muy interesante porque aquí viene también otro punto que me parece muy importante, porque obviamente en ninguno de los laboratorios sucedió lo que pensábamos que iba a suceder, ¿no? Ni la propuesta inicial del artista. Y que eso es lo que sucede cuando trabajas procesos realmente participativos con la comunidad, ¿no? Que obviamente va a cambiar el resultado y que está bien, porque además pues es esto también como de pensar en el proceso como el momento de intercambio. Entonces, pues bueno, hubo aquí esta serie de laboratorios donde pasó de todo, desde, por ejemplo, la primera imagen era un recorrido que se hacía en la ciudad a partir de estos vendedores de helados. Es un proyecto que tiene un artista de acá, y entonces lo que sucedió fue que llegaron 90 personas a un taller al que pensábamos que iban a asistir más o menos 10. Entonces, bueno, pues ahí cambió totalmente la dinámica y se convirtió en otro tipo de cosa en el momento. En este otro empezaron a hacer también pintura para hacer intervenciones en el espacio. Bueno, así hay varios ejemplos, ¿no? Pero lo que es importante es eso, que al final también sucede mucho que a veces te quedas como con con el concepto de participación sin que realmente suceda, porque implica muchas cosas el realmente que la gente participe, ¿no? O sea, hay muchas cosas atrás de eso y, y puede ser más complicado o al menos más tiempo lleva, o sea, eso es un hecho. Entonces, a veces, aunque tienes la intención, pues los formatos no permiten que sucedan estos momentos. Entonces, también me parece que si la intención es esa, o sea, si la intención es que el público participe o que una comunidad participe más bien de una forma más activa, considerar que claro que requiere más tiempo, claro que va a requerir modificar cosas que a lo mejor para ti originalmente era eso súper importante,
pero pues si son un grupo y el grupo está proponiendo también una dinámica diferente, pues intentamos una dinámica diferente también, ¿no? O sea, es como, o sea, cuando la participación realmente es participación. Claro, y oye, para proyectar, ¿cómo es, bueno, no sé si interrumpí, perdón, pero para proyectar precisamente estas intervenciones, ¿cuál es su metodología o su proceso de acercamiento con la comunidad? Para proyectar te refieres como para mostrarlo, mostrar lo que se hizo. Para la generación de estos proyectos, ¿no? Ajá. Bueno, pues, o sea, en este caso, realmente te digo que fue una cosa como que fluyó de una manera muy natural. Por ejemplo, en los laboratorios, que era lo que te acababa de mostrar, realmente en la mayoría, si no es que en todos, fueron los artistas los que se acercaron para proponer el, ay, a mí me gustaría hacer, y pues nosotros funcionamos como una especie de plataforma y como una especie de aglutinante, como para que se lograran estas propuestas que estaban haciendo los artistas, ¿no? Entonces, realmente sí estuvo muy lindo porque también empezaron a llegar como estas ideas y estas propuestas, entonces también lo que hicimos fue un poco ir acomodando y decir, bueno, ok, esto se parece un poco con esto y entonces esto es un programa público, esto es una exposición, esto es una charla, entonces como poder pasar a formatos las ideas y la intención que todos tenían. Y bueno, aquí otra imagen que puse que también me parece importante fue este taller que hubo con niñas y niños, donde ellos cambiaron el recorrido de nuestra exposición que estaba en el centro de la ciudad y le pusieron otro nombre a las piezas, pusieron cédulas que ellos creían que, con información que ellos creían que debía estar, hicieron un mapa para proponer otros recorridos, porque pues también si hablamos de públicos, muchas veces las niñas y los niños pues no están considerados para nada, aunque sí se quiere que se acerquen, pues ni siquiera alcanzan, o sea, físicamente no tienen el tamaño para poder acceder a lo que les estás mostrando, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, muchas veces se piensa en esto, que bueno, más adelante tengo por ahí unos como palabras detonadoras, y una de esas es público general, que siempre es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí por eso también quería poner esta imagen, porque intentamos también buscar pues, formas y herramientas para poder incluir a más personas, que además, por un lado, es su derecho, y por otro lado, pues para nosotros es mucho más rico tener a un público diverso que pues tener a las personas que están como en la misma sintonía que nosotros, ¿no? Digo, claro, también es importante, obviamente, pero siempre es muy enriquecedor poder escuchar otras opiniones y otras posturas. Claro, oye, y hablando de, perdón, es que ahora tengo que estar subiendo y bajando mi micrófono por el ruido ambiental, pero bueno, hablando de públicos, pues agradecemos a las personas que están viendo esta charla, prometo ya no interrumpir tanto, y y bueno, precisamente les agradecemos los comentarios y las preguntas que están haciendo. Entonces, quisiera hacer una pregunta que nos escribe Roxana Xamán, espero haberla pronunciado bien. Y bueno, la pregunta concreto es, ¿se encontraron con algún límite ir al espacio público, algo que quisieran y no pudieran hacer por reglamentación, por regulación, quizá de las mismas personas? O sea, ¿cómo fue meterse ahí al espacio público, básicamente? Ay, muchas gracias, Roxana. Y sí, de hecho, también eso habíamos platicado, que si tienen preguntas, comentarios, cualquier cosa, háganlas ahora, no tienen que esperar al final de la charla, sino está más padre que podamos hacer este diálogo. Claro, pues sí tuvimos limitaciones. Un caso específico fue una intervención que queríamos hacer en parques, bueno, en un parque en específico, y que requería un permiso porque el espacio es cerrado, etcétera. Y pues bueno, hubo ahí un papeleo inmenso, hubo horas de oficina, de estar esperando a la persona con la que teníamos que hablar y que al final no era esa y se había ido a comer y lo que sea. Entonces, pues sí hubo muchas limitaciones, pero bueno, aquí en este caso específico, pues lo que hicimos fue cambiar de locación. O sea, cuando nos encontramos como con una barrera así total y que además ya era demasiado tiempo tratando de resolver algo que según nosotros podía ser mucho más simple, decidimos cambiar de lugar. Pero pues sí hay limitaciones porque
pues sí, hay lugares que requieren ciertos procesos que pues, son lentos, son tardados, o que además muchas veces no están interesados en lo que tú estás proponiendo, ¿no? También pasa. Nos pasó también que en uno de los momentos en los que estábamos interviniendo en la calle, pues se acercaban vecinos a preguntar. Y esto fue muy interesante porque estaban como colocando en este caso era unos viniles en la pared, y entonces yo como que estaba atrás, y entonces yo empecé a hablar con la gente que se acercaba y preguntaban qué era eso. Entonces, bueno, es muy interesante porque entonces hay un diálogo y obviamente la mayoría al final era como que, ahora está padre, a mí me gustaría, yo una vez me encontré, ya, o sea, un montón de opiniones y de conversaciones que surgieron de ahí que a mí me encantó, o sea, para mí ese fue un gran momento donde la gente empieza a preguntar y a platicar. Entonces, creo que también eso es importante, como tener esta apertura a que, por un lado, va a haber barreras, o sea, por un lado, no tampoco eso va a salir exactamente como lo habías planeado, o sea, como asumir eso desde el principio, y más bien buscar las líneas como para poder lograr el objetivo que tienes. Eso es algo que yo hago mucho, como que pienso primero en cuál es el objetivo principal. Y entonces, aunque haya ciertas limitaciones o cosas que ya no están saliendo como habíamos pensado, volver a recordar el objetivo principal para entonces tratar de encaminar el plan B, el plan C, el plan D, el plan E y todos los planes hasta que pueda ocurrir y que se acerque a lo que estábamos pensando al inicio, ¿no? Claro, ¿no? Los avatares de la gestión, de hacer proyectos flexibles que puedan atender a las emergencias, a las barreras que te topas siempre cuando estás gestionando, pero también a los procesos de cuando te insertas a la comunidad, ¿no? Y ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que puede nutrir más a tu proyecto. A veces esos consejos o esas comentarios que te hacen voltear a ver al proyecto desde otro ángulo, ¿no? Claro, y también ahorita estaba pensando que también a veces nos pasó un par de veces también que proponíamos algo en una pared de alguien o lo que sea y nos decían, no, no, pues no, y no, o sea, y está bien, o sea, también no, eso no quiere decir que la gente no aprecie, no sepa, no le gusta, o sea, realmente no había un clic, no había un interés en lo que estábamos proponiendo, y eso tampoco está mal, o sea, eso no quiere decir ni que ellos estén mal ni que nosotros estemos mal, solamente no existía, no fue el momento para crear ese vínculo, tal vez en algún otro momento surgirá o tal vez no, pero o sea, pasa y tampoco tiene que ser desastroso, ¿no? O sea, al final se pueden encontrar otros caminos. Claro. Y, bueno, aquí enseñándoles más fotos. Bueno, no sé si hay más comentarios, pero si no, mientras aquí les enseño otras. De momento no, pero pues perdón, mi micrófono, reiterar que estamos atentos a cualquier comentario y pregunta. Sí, bueno, aquí les quería enseñar este otro proyecto, que este proyecto surgió justo ahorita en la cuarentena, porque pues cambió totalmente la dinámica que teníamos, que como pueden ver también en las imágenes anteriores, pues son de estar afuera, estar con la gente, hablar, organizar. Y entonces, pues no podíamos hacerlo. Entonces, tenemos un pequeño archivo de libros que nos han sido donados, y lo que hicimos fue enviar libros a artistas que los relacionamos con el libro por algún motivo, ¿no? Entonces les hicimos llegar hasta su casa estos libros, y ellos a cambio nos enviaban imágenes o composiciones o alguna cosa que hubiera detonado en ellos el haber estado en contacto con este libro. Entonces, pues se me hizo interesante también poner este proyecto al hablar de la comunidad y de la participación, porque pues este proyecto en específico es un proyecto como muy personal, o sea, es realmente como de alguien que le envía a otro alguien un libro porque se acordó de esa persona, y, y como también pensar en esta idea de que no todo tiene que ser también números, ¿no? O sea, el que vayan 100 personas a tu taller tampoco quiere decir que lo lograste y que fue un éxito, no necesariamente. O sea, depende obviamente siempre de los objetivos y demás. Entonces, hay veces que las cosas son así, entre algunas personas haciendo un intercambio y generando algo, y está muy bien también, o sea, también está lindo pensar en proyectos que no tienen que tener un resultado así
millones de personas yendo y haciendo, ¿no? O sea, sino que es otro tipo de relación. Entonces, igual como la participación puede estar en diferentes formas y en diferentes maneras de acercarse, también el mismo contacto con la gente puede ser con mucha, con poca, con 10, con 1000, con 5, o sea, tampoco eso es algo que debería medir si funciona o no funciona, o si fue bueno o si fue malo, ¿no? O sea, la cantidad. Y eso es algo que también es padre dentro de estos proyectos independientes, ¿no? Que justo como no hay alguien que te esté exigiendo que tenga que entrar una cantidad específica de personas, puedes explorar un poco en otras formas y en otras dinámicas que quizá incluyan menos gente y está muy bien. Claro, ¿no? Hasta los mismos procesos de evaluación de tu proyecto, de que tú valores qué tal funcionó y tener unos indicadores precisamente independientes, ajenos a únicamente a lo cuantitativo. Claro, sí, totalmente. Y bueno, pues ahora ya tenía aquí como estuve pensando como en qué conceptos son los que en el colectivo y también de manera personal, como regularmente estoy pensando a partir de la interacción con los otros. Y pues bueno, como te decía aquí, mi primero fue público general, porque a mi punto de vista no existe el público general, o sea, nunca algo puede ser para todos, es imposible. Porque es imposible, porque cada uno tenemos diferentes intereses, diferentes formas de ver, diferente todo. Entonces, de repente, creo que el pensar en público general, a veces en lugar de ayudar a que puedas como expandirte más, te limita. Eh, y bueno, pues eso es algo que nosotros como que todo el tiempo estamos también pensando, ¿no? Bueno, o sea, para quienes, si esto es para artistas y está bien, o sea, qué bueno que haya esto para artistas. Si esto es para lo que sea maestros, está muy bien también. Si esto es para niñas y niños, está muy bien. Si quieres juntar a diferentes públicos, está excelente y buscas estrategias, pero como que siendo también realmente realista de qué estás haciendo y entonces, si es para ellos, entonces, ¿qué forma debe tener? ¿De qué forma difundirlo incluso, ¿no? O sea, hasta eso cambia según al lugar a donde quieras llegar. Entonces, bueno, ese fue así mi primer concepto que pensé que puede ser algo que pensar. Oye, y perdón, nada más, otra vez el micrófono, No, perdón. adelante. Sí, con esto del público, eh, eh, nos enfrentamos desde la gestión, desde las personas que hacen proyectos, a un nuevo público, ¿no? Que precisamente es el que hoy nos acompaña, que no se había considerado. Yo me fijé, o al menos estuve como muy al pendiente de cómo las instituciones, los colectivos, los artistas en general, iban a resolver no tener acceso a esos públicos de forma presencial. Entonces, pues vaya, te encontrabas de todas las formas, muchas soluciones que en realidad no se condensaban tal vez en este nuevo público que está surgiendo y que ahora precisamente en esta flexibilidad tenemos que seguir atendiendo, ¿no? Tenemos que ver cómo llegar a ellos. Sí, claro, y que además, o sea, fue un cambio así tan repentino que nadie estábamos preparados para nada, o sea, empezamos a hacer charlas, dar clases, hablar, tener juntas, o sea, todo en plataformas que pues conocíamos, pero que realmente yo creo que incluso ahora todavía no sabemos realmente cómo aprovecharlas y cómo utilizarlas, ¿no? Yo también, por ejemplo, doy clases a prepa y entonces, pues, para mí hasta ahorita sigo todos los días después de las clases pensando un rato de qué manera se puede aprovechar, porque de pronto solo fue como pasar el formato presencial a hacerlo exactamente igual, pero enfrente de la computadora. Y que pues obviamente no funciona porque es una cosa totalmente distinta. Entonces, pero pues no hubo tiempo tampoco para pensarlo mucho y para aplicar buenas herramientas. Entonces, creo que lo mismo pasa con todos los proyectos, o sea, todos, culturales o no culturales. Estamos ahorita en este proceso de encontrar pues,
nuevas formas y nuevas vías y nuevas plataformas de comunicación y de todo tipo. Sí, ha sido, o sea, siento que es un proceso que va a llevarnos también un poquito de tiempo, porque Claro. pues, sí, no lo teníamos considerado para hacer ahora. Claro, ¿no? Y muy curioso que precisamente, otra vez el micrófono, perdón, muy curioso que precisamente donde se está insertando la industria cultural, que es esta llamada economía naranja, y que precisamente es el Internet y las plataformas virtuales las que potencian o incluso monetizan, pero ya hablando en otros términos, monetizan de cierta manera e impulsan esta economía cultural, es como es como sorprendente, ¿no? Que no hayamos estado preparados. Me da como, me llama mucho la atención eso, que estamos como tan metidos en redes incluso que el cambio fue muy de golpe y no comprendimos cómo acercarnos, ¿no? Pero bueno, precisamente ese es el trabajo y en eso andamos, en Palmera como todo mundo. Quisiera darte dos comentarios que nos escribieron. Sí, qué bien. El primero es de Alicia Escamilla, que bueno, nos dice, bravo Gabriela y que arda la palmera. Me parece innovador e interesante el proyecto de la hamaca. Me llama la atención conocer cómo es su dinámica. Y sí, de hecho, te quería preguntar para ver si puedes profundizar más. Y bueno, un miembro de nuestro equipo lo comenta y cito textual: las palabras de Gaby y su experiencia personal ayudan a Patio a mejorar el proyecto en sí, fortalezas, objetivos y resultados. Y vaya que sí, no es lo rico de estar en este tipo de charlas. Y bueno, no sé si quisieras volver a este de la hamaca, que sí me dejó intrigado un poco. Claro, no, pues muchas gracias por los comentarios, de verdad, que para nosotros, como te decía, es también un gusto enorme poder colaborar con proyectos que tienen características similares a las nuestras. Eh, entonces, pues, qué bueno que les haya gustado y sigamos platicando, porque también creo que del diálogo y de la experiencia es de donde salen nuevas ideas y nuevas formas de seguir, porque además no es fácil mantener un proyecto independiente. Entonces, pues entre nosotros también busquemos estas nuevas, hagamos redes para poder pues, sostenernos también entre todos. Entonces, muchas gracias. Y con Alicia, ¿verdad? Se llamaba. Eh, Muchas gracias también, sí, estamos muy contentos con el proyecto y pues con la marca en específico, ahorita les cuento, porque sí, también es un proyecto que nos gusta mucho, es un proyecto bonito, a mí me parece que es bonito y que es significativo además en unos términos diferentes a lo mejor a lo que hicimos en la primera edición, o sea, aquí modificamos un poco como esta idea, entonces, bueno, les cuento cómo funciona. Eh, Como les decía, tenemos un acervo que es pequeño ahorita, pero que además ha ido creciendo con muchas donaciones que nos han hecho. Muchas gracias también por eso. Y entonces, pues los libros, nosotros no tenemos un espacio físico. Palmera Ardiendo no tiene un lugar, sino que es un proyecto sin un lugar físico. Entonces, pues nosotros tenemos los libros en casas y lo que queríamos con la MAC es que fuera una biblioteca compartida. Es decir, que justo como nos donaron estos libros y poder pues tenerlos libres para que la gente que los necesitara pudiera tomarlos, verlos, leerlos y también a partir de eso organizar ciertas actividades pues para relacionar como lo que, o sea, no sé, círculos de estudio, bueno, etcétera, ¿no? Teníamos así grandes planes para este verano que iban a suceder en nuestra mente un montón de cosas. Y entonces llegó la, llegó la pandemia y pues no, cambió todo eso. Pero pues nosotros seguíamos, como te decía, el objetivo principal pues era que tuviéramos una biblioteca compartida y que nuestro acervo lo pudieran tener otras personas. Entonces, otra vez esta idea de volver a cuál es el objetivo principal, bueno, pues entonces pensamos en de qué manera podíamos compartir pues, los libros, sabiendo que no podemos estar juntos, sabiendo que no podemos salir, sabiendo que no podemos llevarlos a ningún lado. Entonces, pues se nos ocurrió que por paquetería, o sea, sí, paquete y mensajería,
podíamos hacerles llegar a las personas libros, a los artistas libros para que los tuvieran en casa, porque además es una cosa que también el recibir cosas en casa pues se convirtió como con nuestra relación también con el mundo, ¿no? O sea, el que lleguen cosas nuevas a casa y que cambie un poquito el espacio que tenías. Entonces, pues pensamos en eso, que tal vez era una buena idea compartirla, y si ahorita no podíamos salir, pero los libros sí, pues que los libros salieran. Entonces, como el primer programa de la hamaca, que la hamaca es nuestro acervo y todo lo que sucede alrededor de él. Entonces, como primer programa de la hamaca, creamos esto que es una residencia de libros. Es decir, que elegimos un libro para un artista y el libro se va a hacer una residencia a la casa del artista durante 2 semanas. Entonces, el libro lo elegimos por diferentes razones, porque relacionamos siempre algo de su producción con él, pero por cada uno de nosotros hemos elegido libros por diferentes razones, ¿no? Entonces, les escribimos una nota también a los artistas donde les contamos por qué este libro lo relacionamos con ellos y con su producción, y pues les enviamos el paquete con mensajeros para que llegue a su casa. Entonces, pues bueno, ellos reciben el libro en su casa, se quedan con ellos durante 2 semanas, y durante esas 2 semanas nos mandan una fotografía del libro habitando su espacio y una imagen o alguna cosa que haya detonado la relación que ellos tuvieron con el libro. Y pues al final de las 2 semanas recogemos el libro y lo traemos de vuelta al acervo. Entonces, pues bueno, así es como funciona el programa. Ahorita estamos en la segunda ronda de envíos. Vamos a hacer más, porque además nos gusta, digo, ahora tiene todo este sentido también porque por el confinamiento, pero pues también nos pareció que es algo que puede seguir, ir buscando también otras formas, otras estructuras, pero que pues sí puede evolucionar también después en otro tipo de proyecto, pero pues bueno, de eso se trata la residencia de libros de la hamaca. Claro, pues invitamos a estos libros a que hagan su residencia aquí en Puebla, ¿eh? Oye. Ah, muy bien, claro. Oye, qué poderoso esto de hacer proyectos para la propia comunidad artística, ¿no? Esta palabra otra vez medio institucional del gremio, que a veces no tomamos en cuenta desde los mismos hacedores, ¿no? Me parece muy padre, muy interesante. Y bueno, creo que puedes continuar. Ah, bueno, estaba acá con las palabras, ¿no? Bueno, cualquier comentario también escríbanos, todo bien. De repente también yo suelo emocionarme, entonces empiezo a hablar y no doy mucho espacio, pero pueden interrumpirme sin problema. Bueno, la otra palabra que ya hablamos un poquito es de esto, ¿no? De los procesos y los productos. Que pues muchas veces el trabajar de forma participativa y colaborativa, pues nos hace tener procesos muy ricos y que va a modificar el producto. Entonces, como también perder un poco ese miedo a que todo tiene que estar como ya muy establecido y con una idea de así va a empezar, esto va a pasar a la mitad y así va a terminar, porque no va a suceder, porque hay muchas mentes en eso y está muy bien que no suceda en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, te repito, yo no digo que todos los proyectos tengan que ser así, pero si estás pensando en hacer algo que lleve la colaboración de más personas, realmente la colaboración y la participación activa real, entonces asumamos que esto se va a ir modificando en el camino y va a llevar tiempo y cosas se van a atrasar y otras van a ser más rápido de lo que pensaste. Y, o sea, realmente como tener un poco esta flexibilidad para poder encontrar caminos que nos llevan a todos por esa línea y al final acercarnos al objetivo original que teníamos, ¿no? Es de llevar de principio a final, ¿no? Literal. Sí, exacto, que bueno, a lo mejor tienes aquí un inicio y tienes el objetivo, pero pues en medio va a pasar un millón de cosas y que a todos nos ha pasado que es frustrante y de repente así ya no sabes cómo fue que llegaste ahí si tú habías empezado en otro lugar, pero o sea, es interesante también esos cambios y esos procesos y está bien tenerlos y está bien como tomar cosas de ahí que te van a servir para ese y para otros proyectos también. Claro. Bueno, otra palabra es esta de jerarquías,
que es algo que también siento que pasa muchísimo en todos los proyectos culturales, porque al menos yo siempre pongo como este ejemplo de sala de exposiciones, como que está el que sí sabe qué onda con esa exposición, o sea, está, eh, bueno, esta persona que lo sabe, está quien iba, pero pues se siente un poco incómodo porque como que tampoco se siente muy bienvenido, y está también como quien de plano pues no le llama para nada lo que está pasando ahí adentro y pues, ni siquiera te asomas porque sientes que es algo totalmente ajeno a ti, ¿no? Y también aquí entra un poco esta cosa de la autoría, que pasa mucho justo en piezas participativas y en piezas colaborativas, que es también la forma en que los artistas se acercan y buscan esta colaboración, ¿no? O sea, porque si estamos hablando como de piezas colaborativas y participativas, se entendería que entonces también esta cosa de autoría se pierde un poco, porque entonces hay una autoría colectiva. Y entonces también el público deja de ser público consumidor y se vuelve un productor. O sea, ya no estás consumiendo, sino que estás produciendo también. Y, o sea, y también está bien, o sea, también es interesante poder cambiar estos roles y entonces tú no eres necesariamente el artista que va a llegar a decir que se va a hacer cierta cosa y va a terminar así, sino a lo mejor tú puedes ir y proponer una idea que va a detonar en ya veremos qué al final. Y eso, o sea, realmente que es una cosa de pares y es una cosa horizontal donde todos puedan aportar desde su lugar, ¿no? Entonces, también esta idea de borrar un poco esta jerarquía y estos roles que ya tenemos muy definidos, también siempre puede resultar muy interesante en proyectos. Claro, ¿no? Cambiar esta imagen vertical de quien expone y quien observa a estos procesos transversales. Totalmente. Disculpa la interrupción, una más, pero tenemos varios comentarios. Primero es uno otra vez de una compañera de patio que me pide que saludemos enérgicamente a Elena Lugo, por supuesto que sí. Y bueno, hay un comentario de Vidal Omar Zarco que dice, también respondiendo un poco a Roxana, con respecto a las limitaciones de lo público, algo que ayudaba es que éramos tantos en la comunidad que las alternativas surgieron más rápido y justamente cuando se ocupaba un espacio para X cosa, se hacía una especie de red de alerta y siempre salía alguien que salía al quite gestionando. Vaya, ese apoyo. Y bueno, Alicia Escamilla, está genial. Libros en residencia en Puebla, les abrimos nuestros estudios artísticos. Pues vaya, ya se armó la mega invitación. Roxana Chamán mencionaba hace rato que es el plan Z, que siempre va a estar en el escritorio. Y bueno, me fascina la idea de la biblioteca compartida. Y bueno, eso es de momento. Todos los comentarios. No sé si quisieras abonar a estos. Sí, muchas gracias. Pues sí, Elena, que también es parte del colectivo, entonces también yo la saludo desde acá ahora. Y Vidal, que también es parte del colectivo y tiene mucha razón con lo que dice, o sea, al final justo las alternativas surgieron por la cantidad de personas que éramos y las ganas también de que teníamos de que sucediera, ¿no? Entonces, pues otra vez, o sea, para nosotros en este momento la comunidad fue la resistencia y la comunidad fue lo que logró que todo esto pasara. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con él. Y pues claro, entonces la hamaca en Puebla me encanta. Ya tenemos que platicar de eso, pero claro que sí. Ya se armó, muy bien. Y bueno, ya este es el último de las palabras que tenía, que es descentralizar, que también es otro tema que está como en auge y que todo el tiempo se está discutiendo en muchísimos lugares y que pues también es algo que todo el tiempo nos cuestionamos porque muchas veces, igual que la participación, el descentralizar se queda como a medias, ¿no? O sea, como que a veces se piensa que descentralizar es poner esa exposición en un municipio y entonces ya descentralizaste porque pues ya no estás en la capital, ya no está en Cuernavaca en este caso, ¿no? O sea, ya estás pensando en la comunidad y es otra cosa, o llevar eventos y teatro y danza y conciertos y lo que sea, y entonces ya es como que, pues ya, o sea, ya hay cultura en las comunidades, ya no estamos centralizados para nada y todo bien. Entonces,
también eso es otra cosa que tenemos que todo el tiempo estar pensando, porque, o sea, descentralizar va más allá de una sede. O sea, descentralizar es descentralizar desde los contenidos, desde las formas, desde el llevar una misma cosa que pusiste en un lugar a otro y creer que va a tener la misma recepción o que puede funcionar igual, es incluso impositivo, eh, porque no tiene por qué ser lo mismo, cada lugar es diferente, claro, y también como, ¿por qué tú le vas a decir a la gente de allá qué es lo que tiene que ver si ni siquiera has ido allá, ¿no? Muchas veces. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, tiene que ver con procesos más largos y con otro tipo de procesos que al final al principio y al final, para mí el proceso siempre es como la relación, ¿no? O sea, bueno, no el proceso, como el punto importante es la relación que puedes entablar con todo el mundo. O sea, la relación que entablas con tus compañeros en el colectivo, con los artistas con los que estás trabajando, con la gente que entró a la exposición, con la gente que no entró a la exposición, con tu papá que te prestó el cañón para poder poner la película en el ciclo de cine. O sea, ese tipo de relaciones, de convivir, de diálogo que se generan, son muy importantes y el evidenciar que existe y el encontrar también en ellos la fortaleza de los proyectos que estás haciendo, me parece que es fundamental como para también incluso tú mismo autodefinirte y saber qué es lo que estás buscando, ¿no? Y hacia dónde quieres ir. Y qué, y más bien esto, y para qué y para quién, ¿no? O sea, como que siempre en todos los proyectos debe de existir estas preguntas de para qué y para quién, que te van a dar también la línea y el camino pues para poder llegar a ese lugar. Uf, qué, qué planteamiento tan interesante con el asunto de la descentralización. La verdad es que si tú ves como las experiencias desde institución, pues sí, básicamente es intentar acercar a alejarse de donde están los inmuebles, el mobiliario cultural, ¿no? Que generalmente son en los centros. Y bueno, y en las periferias, ¿qué pasa? Que en las periferias no tienen un teatro tal cual, con luces y todo, pero tienen personas que pueden no solamente consumir ese teatro, ¿no? Si pueden hacer ese mismo teatro. También pienso como en diversas propuestas. Hay una propuesta bien interesante de precisamente de Cervantino, que se llama Proyecto Ruelas, y ahí mandan a directores a comunidades y en lugar de llegar a imponer un guión, lo que hacen es que estudian todo un proceso, por ejemplo el caso de Sara Pinedo, del colectivo Alebrije, ahora el colectivo Nada Más, eh, que ella precisamente hace un proceso participativo para que desde la comunidad se, ellos mismos adapten como estos guiones, estas historias a su propia cotidianidad. Creo que esa descentralización juntado con tus palabras como el para qué, por qué, quién, para quién, es precisamente un asunto que se tiene que priorizar en la gestión y que me da gusto que colectivos como Palmera los tengan así tatuadísimos en la piel, ¿no? Sí, pues como te decías, nos estamos construyendo, entonces todo el tiempo estamos tratando de pensar en eso, porque también después de la primera edición, obviamente hubo muchas cosas que dijimos, esto no tenía sentido, esto pudo haber sido de otra manera, por qué fue así? Claro que pues no es que lo tengamos ya así como que perfectamente y lo coloquemos donde debe de ir todo y quede sin falla, pero sí son temas que nos preocupan, entonces sí es algo que creemos que debe estar todo el tiempo pues cuestionándose cuestionándolo y cuestionándotelo también a ti mismo, ¿no? O sea, en otras prácticas y en tus propias prácticas. Y también sobre todo, bueno, ahorita que mencionaste como la institución y demás, también creo que además se agrega un poco más de responsabilidad a esto cuando estás recibiendo dinero público, ¿no? O sea, si eres una institución pública, si tienes una beca pública también, pues ahí, o sea, es el dinero de la gente, o sea, es dinero de los impuestos de las personas. Entonces, pues claro que hay una responsabilidad en eso y pues sí, tienes que estar consciente de cómo estás ocupándolo, de hacia dónde va y eso, ¿no? O sea, como salirte un poco de la zona de confort que a veces tenemos
de todo, tanto de las formas de hacer llegar las cosas como de las propias estructuras. Entonces, es un gran tema, o sea, es un gran tema hablar porque estamos hablando al final de relaciones y de relaciones a partir de objetos, por ejemplo, o relaciones a partir de propuestas, o relaciones a partir de eventos, pero al final son relaciones, entonces tiene muchos matices lo que sucede siempre y no hay una fórmula para nada porque todo es diferente y todo funciona diferente, incluso el mismo día, a diferentes horas. Entonces, pues yo siento que es incluso hasta algo, además de interesante, o sea, es divertido y a mí me emociona como el pensar en la cantidad inmensa de posibilidades que existen en las cosas. Entonces, pues eso, tratar de seguir todos buscando otras estructuras y otras formas de hacer y de reconocer al otro y de reconocernos también a nosotros mismos. Claro. Y oye, todo este tipo de proyectos que nos contaste, ¿dónde puede las personas que nos están acompañando y que las conocerán en Patio también, dónde pueden consultar más todo su acervo, lo que están haciendo? En redes sociales ahorita tenemos la mayor parte de nuestra información en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Palmera Ardiendo. Síganos, ahí ponemos lo que ya pasó, lo que va a venir, lo que quieran, ahí pueden escribirnos también. Y estamos también justo en este momento construyendo nuestra página web, así que ya muy pronto vamos a poder lanzarla, donde va a venir también con mucho más detalle los proyectos los pasados y los que vienen, ¿no? Entonces también ya la iremos anunciando en las redes sociales, pero mientras en Facebook y en Instagram pueden encontrarnos. Oye, sí, ¿y qué viene para Palmera? Cuéntanos el chisme. Claro, sí, pues para Palmera viene la segunda edición, Uf. que estamos muy emocionados ya armando. Va a suceder el próximo año, más o menos en abril. También ya iremos poniendo fechas específicas. Pero pues bueno, viene esta segunda edición que además va a estar muy interesante porque empezamos a pensarla desde enero y el tema principal en la primera edición fue la ciudad, pero esta edición va a ser el futuro. Y pues sucedió que llegó la pandemia y entonces el futuro que pensábamos en enero ya no es para nada el futuro que pensamos ahorita en julio. Claro. Entonces estamos trabajando en eso para poder pues plantear esta próxima edición. Y mientras, pues lo que viene son primero varias colaboraciones de las que estamos muy contentos, Patio, entre ellas una de esas. Tenemos la Maca también, que también va a continuar estos meses. Y pues eso, ahorita en eso estamos con Palmera. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntar si ya no hay comentarios, dudas, es el momento porque voy a empezar a despedirnos. Pues Gaby, quisiera agradecerte muchísimo esta charla. Creo que puede dar para mucho más si nos estamos interrumpiendo mutuamente en todo este asunto de la gestión. Vaya que es muy interesante ver cómo en un estado vecino, cómo se plantean las soluciones, ¿no? Y aparte, me parece muy interesante ver esta integración otra vez, esta palabra, ¿no? De gremio. Me encantó, estoy muy sorprendido y muy gratamente sorprendido y ya quiero que vengan esos libros y tal vez allá mandar alguna correspondencia de esa residencia. Pero bueno, yo quisiera agradecer mucho a las personas que nos acompañaron, que estuvieron desde que comenzamos, los que se fueron uniendo, todas las personas que comentaron, también les agradecemos mucho. Y bueno, para despedirme, pues recordarles que esta actividad se realiza en el marco de lo que será el Patio Encuentro de Intervenciones Efímeras, la primera edición, pronto más noticias. Y bueno, no sé si quisieras agregar algo, Gaby. No, pues solo agradecer muchísimo a todos los que nos escucharon, los que nos escribieron, y a ustedes también por la invitación, por el generar estos vínculos con nosotros, y pues ya planeando lo que sigue en colaboración. Muchas gracias.
Perfecto, pues creo que ya no tenemos más comentarios, así que de momento nos despedimos y nos vemos muy muy pronto. Quisiera también, para despedirme, sacar el comercial de las 2 charlas que continuarán, cuando lo encuentre. Ya ves que todo se pierde. Pues miren, justo el próximo jueves nos va a acompañar en mi patio Alicia Escamilla a las 6 de la tarde, y sigo sin encontrar mi fuente, una disculpa. Alicia Escamilla nos acompaña el jueves 23, que también hoy nos escuchó y le reiteramos los saludos. Y para el jueves 30 de julio nos va a acompañar Luis Mosquera con la charla Exposiciones, Espacio Público y Prácticas Artísticas Contemporáneas. Pues muchísimas gracias, y esto fue En mi patio. Gracias.